Bueno, continuamos la sesión de la mañana con una de las ponencias. Las sombras de las que trata este Congreso, de su resistencia, se tornan más nítidas cuando se convierten en destino de los focos museísticos y también académicos. Sin embargo, sus figuras se suelen difuminar, su evocación se ensombrece aún más en los momentos en que pretenden reescribirse la historia o enmendar la verdad, desleír el pasado y sus testimonios. Más aún si ese momento habita un país exangüe, colmado de tinieblas. Tal fue la España de la posguerra y el primer franquismo, época tan estremecida como vergonzante, tan lejos de lo que cabe entender por modelos de comportamiento hacia la herencia común. Pero aunque débito, o en la columna del débito, es también herencia y en conocerla reside su exorcización. Y para ello nadie mejor que Arturo Colorado Castellari, catedrático emérito también de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en muchos terrenos y en todos ellos brillante. Yo recuerdo haber leído mucho porque para los museos era una referencia sobre sus trabajos de arte visual y el mundo digital, porque él también ha trabajado mucho en el campo de los museos, de las exposiciones, del diseño, del guión, también de documentales. Y últimamente, ya desde hace unos cuantos años, es una referencia en el terreno de la investigación y del mundo congresual en el campo del patrimonio de la guerra civil y de la posguerra. De hecho, en congresos celebrados en el Museo del Prado, en el IPC, en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y en la edición de libros de referencia sobre este terreno, como la tetralogía sobre patrimonio, guerra y posguerra, publicada por Cátedra desde 2008 hasta 2023, muy recientemente. Por lo tanto, les dejo en las manos de la autoridad en este terreno que seguro que nos va a ilustrar convenientemente al respecto. Muchas gracias. Y empiezo. Sí. Y buenos días, gracias por la presentación. Y vamos a plantear de una manera sintética el tema complejo, porque tiene una casuística muy amplia, de los damnificados por el expolio y la dispersión del arte del patrimonio durante la posguerra franquista. De manera muy sintética, estos serían los aspectos fundamentales, digamos de manera índice, que voy a plantear. Uno, los bienes expoliados a los exiliados y a los represaliados del franquismo. Dos, los damnificados colaterales, aquellos que sufrieron pérdidas en sus colecciones, etcétera, y que no eran enemigos del régimen, pero sencillamente el desastre organizativo de la posguerra franquista fue realmente enorme, con lo cual se perjudicó a muchísima gente. Y después entraríamos en el capítulo de las compras que se producen durante la posguerra franquista, pícaros y ladrones, que los hubo numerosos en la posguerra franquista, y digamos hasta los regalos que se realizan al extranjero y el caso concreto del intercambio artístico entre Franco Petén, aprovechando que Francia estaba invadida por los nazis, y digamos que llegamos ya a un capítulo absolutamente inconmensurable que sería el campo de la desaparición de obras de arte. Habrá un pequeño epílogo para ver exactamente cómo está este ámbito de la investigación en este momento, con algunas aportaciones, y empezamos con una breve introducción sobre qué es lo que ocurre en España durante la Guerra Civil y con respecto al patrimonio. Como ven, España queda dividida en dos, evitando el esquema fácil de rojos y azules. Aquí son verdes y blancos. La España republicana, la España franquista, como en esta separación fundamental la República asumió como una tarea fundamental la defensa, la protección, la evacuación del patrimonio, que de manera sintética sería uno,
La República establece un organismo encargado de la incautación de las obras de arte para su protección y su depósito. Aquí vemos un depósito en el Museo del Prado. 2. Los bombardeos franquistas, que fueron sistemáticos en toda la zona republicana, y Madrid, por ejemplo, el Museo del Prado fue bombardeado exactamente el 16 de noviembre del año 36, y cómo el gobierno de la República toma la dificilísima decisión de evacuar el patrimonio. Así es como empiezan a cargarse camiones y calculen que más de 500 obras del Prado fueron embaladas, fueron cargadas en camiones y evacuadas, en primer lugar, a Valencia. Y en este proceso de evacuación, ante el avance de la fuerza franquista, las obras son evacuadas de Valencia a Barcelona y al final de la guerra de Barcelona al norte de Cataluña, con el terrible éxodo republicano del año 39 de febrero y la evacuación de las obras de arte en circunstancias terribles y su llegada a Ginebra. Con lo cual el proceso fue realmente importante. Madrid, Valencia, Barcelona, norte de Cataluña, Ginebra. Y el protagonista de todo este proceso complejísimo, para mí, es un señor que aquí tiene su fotografía, Timoteo Pérez Rubio, pintor extremeño, y que fue nombrado presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico Republicana. Timoteo acompañó a todas las obras y dirigió todo el proceso de embalaje, evacuación, etcétera, e incluso inventario, una vez ya las obras en Ginebra. Y en estas declaraciones que hace ante un periodista ginebrino en el año 39, ya las obras salvadas, describe muy brevemente qué es lo que hacía la Junta Republicana. Hemos recogido obras de todos los puntos del territorio republicano, las hemos guardado, incluso procedentes de colecciones privadas, y las hemos transportado. Hemos, realizado una labor importantísima de miles y miles de obras. Tengan en cuenta que entre esas obras evacuadas estaban las Meninas, los Goya, los Grecos. O sea que realmente el proceso fue complejísimo, de una importancia fundamental. Recogida de obras, tenemos fotografías testimoniales de todas estas tareas. Depósito, inventario. Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso de registro de obras confiscadas. Un depósito, San Francisco el Grande de Madrid, que fue un depósito enorme, con carruajes, orfebrería, etcétera, y hubo, por cierto, que desplazar hacia otro depósito porque fue frente de guerra y objetivo de bombardeos. Y en este complejo panorama, no solamente incauta la Junta Republicana, sino que hay otros organismos republicanos que también proceden a la incautación y almacenamiento de obras de arte. La Caja de Reparaciones, un organismo de Hacienda que se dedica a incautar los bienes de los sediciosos, de los golpistas, para que con ellos repararan el daño ocasionado al país, de ahí el concepto de Caja de Reparaciones. Esas obras finalmente acaban en la Junta Republicana, y después otros organismos de carácter político, sindical, CNT, Agrupación Socialista Madrileña, organismos judiciales, brigadas internacionales, etcétera, que también incautan obras de arte. Esas obras son entregadas a la Junta. ¿Cuál es el problema que plantean? Que cuando esas obras llegan a manos de la Junta no aportan datos del origen de las obras. Y eso va a tener consecuencias fundamentales en las devoluciones de la posguerra. Después está el tema de las evacuaciones. Bueno, en la Generalitat, en Cataluña, es otro organismo específico, dada la autonomía catalana, del Servei del Patrimoni Històric, Artístic i Científic. Y la evacuación al extranjero, la Junta Republicana evacua a Ginebra, pero la comunidad catalana o vasca, incluso también Cantabria, Asturias, evacuan a Francia. Con lo cual, insisto que la problemática es realmente compleja. La importancia de las obras que se evacuan, aquí tienen
piezas fundamentales del Prado. Esas obras estuvieron en Ginebra la única vez que han salido de España. Las Meninas ha salido una sola vez de España y fue precisamente en el año 39. Este es el proceso de evacuación. Insisto, Madrid, Valencia, Valencia, Barcelona, Barcelona, norte de Cataluña, finalmente Ginebra, en circunstancias terribles, dramáticas. Y la llegada a Ginebra, exactamente los funcionarios de aduanas calculan 1.868 bultos y casi 140 toneladas de obras de arte. Y el regreso, la exposición en Ginebra, el inventario de las obras, el regreso a la estación de, en aquel momento se llamaba del Norte, hoy día de Príncipe Pío, y como el ABC en la portada de ese día dice completo el Museo del Prado. El Prado no había perdido ni una sola obra, volvieron todas, y además incluso diríamos que el Prado ganó obras de arte a partir de las entregas en depósito que se producen en la posguerra. Eso lo comentaremos ahora y lo entenderemos a través, digamos, de todo el proceso de la posguerra franquista, que fue fundamental para entender una dispersión, una, digamos, desubicación fundamental de obras de arte. Primeros damnificados, los exiliados y los represaliados. Tenemos el caso de toda la normativa franquista que se crea en la inmediata posguerra, normas para la devolución, localización de las obras donde están los depósitos republicanos, intentar localizar la documentación republicana. De hecho, muchos agentes republicanos entregan voluntariamente la documentación republicana para que sirva de localización de orígenes y de propietarios. Y cómo existen registros republicanos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el libro de registro de pinturas de la Junta Republicana en la zona centro, en Madrid, y vemos el nombre de Pedro Rico, que aparece como origen de una colección importante, que fue el alcalde republicano de Madrid, cuya colección fue incautada por la República, almacenada y dispersada por el franquismo. Pedro Rico fue una de las víctimas más evidentes. Aquí tenemos obras suyas. En la posguerra franquista, las obras de Pedro Rico fueron entregadas al Museo del Prado, 4, al Museo de Bellas Artes de Valencia, 6, fueron entregadas a Canarias, 4 o 5 obras. O sea que fueron realmente una auténtica diáspora de obras de arte. Y, lógicamente, Pedro Rico marchó al exilio en Francia, murió en Francia. Sus nietos desconocían que su abuelo había tenido una colección. Se enteran a través de investigaciones que se publican. Y es uno de los casos concretos que hemos tenido recientemente de devoluciones. Pero bueno, no lleguemos a las devoluciones, es otro campo, sencillamente las incautaciones. Ricardo Baeza, un diplomático republicano que era embajador de la República en Chile, tenía una pequeña colección y había un tríptico importante que fue evacuado a Ginebra y en la posguerra fue entregado a una señora, una pícara, una ladrona profesional, una tal marquesa de Arnosa, título inexistente. Esta señora se inventa un personaje, la marquesa de Arnosa, una falsa marquesa, que se dedica al expolio sistemático en los depósitos franquistas, reclama obras como propias y lo sorprendente es que se las dan. Esta obra de Baeza, de Ricardo Baeza, fue entregada a la falsa marquesa de Arnosa. La obra está hoy día desaparecida. O Emilio Calzada, un militar republicano marchado al exilio, una obra suya, fue además acusado de masón y de comunista. Fue una obra entregada al Museo de Alcoy, es una obra de la escuela de Tiziano. O sea, como ven, realmente el criterio es si el propietario de la obra es un exiliado, un republicano represaliado, sus obras son entregadas automáticamente a otros destinatarios.
Ramón de la Sota es otro caso fundamental, sobre todo porque fue una colección importantísima. Había Goyas, había Greco, había Morales. Ramón de la Sota era un nacionalista vasco que murió en el año 36. Eso no fue óbice, que cuando los franquistas entraron en el País Vasco, incautan todas sus propiedades, la naviera, sus palacios, su colección, y la colección la entregan a distintos destinos. En concreto, Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, tenía en su despacho obras de la colección de la Sota. Otro represaliado, otro, en este caso, fallecido. La familia marchó al exilio y es un caso concreto evidentísimo de expolio artístico. El caso del coronel republicano Sicardo y su mujer Mariana Carderera, que marchan al exilio a Puerto Rico y su colección es completamente expoliada y entregada a distintos destinos. Aquí tenemos el inventario de las obras, que es absolutamente imposible localizar las piezas, porque esto es confiscación franquista, que es una casuística muy específica. Una cosa es cuando incauta la República, que sí hace registros, y otra cosa distinta es cuando es directamente los franquistas los que confiscan, que los inventarios son absolutamente paupérrimos, con lo cual es prácticamente imposible localizar las obras. Imagínense que en la colección Sicardo Carderera hablan de 104 cuadros, pero no dicen cuáles son. A través de otra documentación se puede hacer el seguimiento, pero en principio la descripción es absolutamente mínima. O José María López Mezquita, un pintor de fama internacional en la época, que su colección fue completamente, su estudio completamente esquilmado, pertenecía a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, lo cual ya era motivo suficiente para ser expoliado, y fue confiscado por la Junta de Requisa y por el general Ricardo de Rada para uso personal, para su casa, y decía para decorar los edificios militares. Estas obras fueron dispersadas, algunas se devolvieron en los años 50 y todavía hay obras, por ejemplo, el Museo Reina Sofía tiene esta obra que pertenece a las confiscaciones franquistas de la posguerra. Los judíos, los masones, son otras víctimas de las confiscaciones franquistas. La colección Heiss, Weisberger, las entrega de miles de piezas, de centenares de piezas al Museo Arqueológico Nacional, al Museo de Artes Decorativas. Ya como ven, la casuística realmente es importante y lo que antes comentaba, cuando quien incauta no es la Junta Republicana, cuando la Junta Republicana incauta, hace inventarios claros y precisos. Pero cuando son otros organismos, no ocurre así. Por ejemplo, la Brigada El Socorro Rojo Internacional, un organismo de carácter comunista, incauta obras, las entrega a la Junta Republicana, a la guerra, pero la dispersión de la posguerra es total. Por ejemplo, aquí tenemos 4 obras, una entregada al Museo Provincial de Oviedo, otra a la Fundación Generalísimo Franco, otra al Instituto Nacional de Industria, que debe estar hoy día en el Ministerio de Industria, o al Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. O sea que los franquistas no se molestan en investigar el origen, sencillamente dispersan las obras, las entregan aquí, allá, a distintos destinatarios, sin criterio ninguno. ¿Hay damnificados colaterales? Muchos. ¿Por qué? Y ya lo comentaba antes, porque realmente los franquistas no investigaron el origen de las obras. No se molestan. A veces hay datos concretos que permiten localizar al propietario. No se molestan en hacer la indagación. Sencillamente dispersan. En principio, las actas de entrega. Franquistas dicen, estas obras se entregan los cuadros que reconoce de su propiedad. O sea, que es el que recibe la obra, el que garantiza que esa obra es suya, lo cual no es cierto en muchos casos.
Para buscar teóricamente a los propietarios, montan exposiciones temporales donde la gente puede acudir, pero exposiciones que son de un mes, en una España marcada por la penuria, las dificultades de comunicación, miles de obras dejan de ser reclamadas. Y así es como el Ministerio de Educación, del cual depende el tema de patrimonio, saca una orden diciendo, oiga, aquellos propietarios que no acudan a localizar sus obras y a reclamarlas, en 8 días esas obras pasarán a la propiedad del Estado. Se publica en el ABC una noticia diciendo a quienes creen ellos que puede interesarles esa noticia, citan direcciones, nombres, localidades, ayuntamientos, y dice, los incluidos en esta relación se presentarán en el plazo de 8 días en el Museo Arqueológico Nacional y en caso de no hacerlo, sus obras pasarán a propiedad del Estado. Esta obra de Sorolla, que ven ahí, por ejemplo, pertenecía y pertenece al marqués de Villalonga, según la documentación franquista, que de hecho es marqués de Vilallonga, un marqués catalán que tenía residencia en Madrid y en Barcelona, y su colección fue incautada en la República y desperdigadas a la posguerra. ¿Cómo es posible que el franquismo perjudicara a un marqués? Pues esta es la explicación. Sencillamente lo que quieren es quitarse el muerto de encima lo antes posible, no indagan procedencia, saben que pertenece a este señor, le dicen, oiga, si usted no viene en 8 días se queda sin las obras. Y así es. No sé por qué razón el marqués de Vilallonga no fue a recoger sus obras y esas obras fueron entregadas a distintos destinos. Un Sorolla está actualmente en el Museo del Prado. El Prado lo sabe, por supuesto que sí. Ya saben que el Prado encargó, yo tuve el privilegio de poder dirigir esa investigación, las obras de procedencia incautadas de la guerra a la posguerra, y esta estaba incluida. Llega un momento entonces, a partir de esa orden franquista, que el documento de entrega cambia. Ahora dice, se entrega en calidad de depósito los objetos que a continuación se relacionan, los cuales jura por Dios y por su honor que son de su propiedad. Bueno, hay una contradicción ahí. No se entregan depósitos si una cosa tú juras que es tuya. Esa contradicción entre entrega en depósito y el otro dice que es suya es para garantizar que en caso de que hubiese reclamaciones se le puede decir al destinatario, oiga, es que usted recibió la obra en depósito, lo cual significa que podemos reclamarla en caso de que aparezca el auténtico propietario, como eso ocurrió. O sea, fue un auténtico caos en la posguerra de reclamaciones, litigios, entregas a distintos destinatarios. Por ejemplo, Monasterio de Silos, que nos pilla aquí cerca. Fueron entregados 75 bienes, algunos los destinatarios lo reconocen de su propiedad, otros son entregas en depósito clarísimamente, y como dato concreto, esta obra de Antonio Van de Pere, un pintor de origen flamenco asentado en España, la transverberación de Santa Teresa, incautada por la CNT, se le entrega en depósito al museo y según me llegan noticias, al Monasterio de Silos, según me llegan noticias, esta obra ha sido vendida recientemente a México. O sea, yo alucino, de verdad, una obra que no es del Monasterio de Silos, que se le entrega en depósito y los señores de Silos dicen, pues ahora la vendemos al extranjero porque necesitamos reparar el tejado. Bien, es un ejemplo concreto de esa dispersión, entregas a museos, Juan de Arellano al Museo de La Coruña, Santiago Rosiñol al Museo Provincial de Pontevedra, Juan de Juanes, 2 tablas que por cierto pertenecían a la marquesa de Aldama, entregadas al Museo de Bellas Artes de Valencia, Giovanni Battista Gracciolo al Museo de San Telmo de San Sebastián, Romero de Torres al Museo de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera.
organismos que reciben obras. Aquí tenemos, por ejemplo, un tríptico que se entrega en depósito al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aquí vemos al ministro en el año 50, Alberto Martínez Atajo, fotografiado, y detrás el tríptico que aparece no es suyo, no es del ministerio, es una obra entregada en depósito. Aquí tenemos a la derecha la fotografía de la guerra y una fotografía que he conseguido de esta obra, a pesar de la opacidad que suele demostrar la administración para dar datos sobre las obras que tienen en su poder. Entregados organismos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación. Fíjense, como dato curioso, cuando yo pongo la fotografía en color es porque he podido localizar la obra. Cuando la pongo en blanco y negro es porque no me han dejado localizar la obra. Es, digamos, un criterio cromático de la dificultad que ofrece esta investigación. Entregas a organismos, a la Diputación de Oviedo, esta obra, por ejemplo, es de la colección Pedro Rico, el alcalde republicano, obras que están actualmente en el Museo de Bellas Artes de Asturias, a la Iglesia, el Palacio Episcopal de León, por ejemplo, recibe 8 pinturas para decorar el Salón de Trono. Dice, bueno, ¿por qué le envían obras al Palacio Episcopal de León? El Palacio Episcopal de León no sufrió la guerra. Cayó en zona franquista y, por lo tanto, en principio no tuvo robos ni saqueos, que era la propaganda franquista. Los rojos mataron, saquearon, destruyeron, quemaron. ¿Y por qué se le entrega? Bueno, pues porque no hubo criterio. En el fondo es, fulanito me pide obras y es amiguete mío, se las envío. Y así fue como se distribuyen miles de obras por todo el territorio del Estado franquista. Son 3.200 obras las entregadas a la Iglesia. Tenemos otras entregas a la Iglesia, al Centro de Cultura Superior Femenina, a la Hermandad de Jesús de Gran Poder, al Opus, que acaba de nacer recientemente. Se le entregan centenares de obras. Aquí tenemos la relación que le descubrí hace poco en un archivo, donde aparece la relación completa: ministerios, iglesias, organismos, centros educativos, universidades, que tienen obras incautadas, entregadas en depósito. En total, 147 destinatarios a lo largo de todo el territorio español, a particulares que les entregan obras. Esta obra, por ejemplo, aparecida recientemente en el mercado, se le entrega a un anticuario, Antonio Raiz, que era muy adepto al régimen. A particulares, al marqués de Romanones, por cierto, que era uno de los encargados de demostrar el carácter ilícito del gobierno de la República. Ya saben que en el franquismo hubo toda una investigación, entre comillas, histórica para demostrar que la República no había ganado la guerra, no había ganado, el poder, que el Frente Popular había falsificado las elecciones, etcétera, y ahí este señor era uno de los encargados de esa tarea. También se le entrega una obra, y por cierto, una obra procedente de Moreto 11, que era la dirección del coronel Sicardo y de su mujer Mariana Carderera, marchados al exilio, o una tabla gótica. En total, entregas en depósito que yo he podido investigar, localizar, de 26.000 obras investigadas, 11.800 obras. Son miles de obras diseminadas, esparcidas, algunas localizadas, muchas no, muchas desaparecidas. Las compras de la posguerra, pues imagínense que en las circunstancias de la posguerra, aprovechando la miseria y la ruina de muchos conventos e iglesias, pues se aprovechó las circunstancias. Del Greco, el Museo del Prado compró una obra al convento de la Encarnación de Madrid, que esta obra había marchado a Ginebra, evacuada. A la vuelta se compra por una cantidad irrisoria.
Esta obra, esta tabla de Yáñez de la Almedina, una pintura fundamental del XVI, de influencia leonardesca, también se compra a unos conventos, iglesias. El Greco, por ejemplo, este Greco fue comprado por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, también en las circunstancias terribles de la posguerra, y ya el Rembrandt este, que es un autorretrato, es una broma que me permito. Esta obra fue confiscada, el pretendido autorretrato de Rembrandt fue incautado durante la guerra en una dirección en Madrid, Moreto 11, que parece que era un hotel y era la sede de la pagaduría del ejército. Esas obras que procedentes de ese origen son diseminadas en distintos destinos. Y llega un momento que una señora, una tal viuda de Mons, una extranjera, reclama las obras que les entregan, pero este autorretrato de Rembrandt, el señor Sánchez Cantón, subdirector del Prado, se enamoró del cuadro y dice, es que necesitamos un Rembrandt. Se lo compran la señora, bueno, primero se entrega en depósito al Prado, se le devuelve a la viuda de Mons y el Prado se la compra por 500.000 pesetas. 500.000 pesetas, que en la época era una cantidad realmente extraordinaria. Y después resultó que el cuadro es falso. Es una copia, una simple copia, moderna además. Hoy día sigue en el Prado, pero escondido, yo no sé en qué rincón del Prado, porque no aparece ni siquiera en la página web. Yo lo conozco porque he tenido acceso a las bases de datos del Prado, pero en la web, por ejemplo, a escala pública, esa obra no se localiza. Y es un ejemplo concreto del desastre de la posguerra franquista. Pinturas desaparecidas, vendidas. Hay dos tablas, por ejemplo, dos pinturas importantes de Zurbarán que estaban en las Magdalenas de Alcalá de Henares y fueron vendidas en la posguerra, hoy día en paradero desconocido, en colecciones particulares. Pícaros y ladrones es otro de los capítulos realmente sorprendentes, la famosa Marquesa de Arnosa, este personaje que incluso ha provocado una obra de teatro. Ha habido un periodista que se ha obsesionado con él. En televisión, en La Sexta, le dedicaron un equipo de investigación. Esta señora es un personaje sorprendente, debería tener unos 35 años, va a los depósitos franquistas de obras de arte y dice, oiga, ese tapiz es mío, un tapiz de 6 por 4 metros. Dice, esta señora, ¿qué hará con este tapiz? Se lo dan. ¿Qué hizo con ello? Seguramente lo vendió a anticuarios, a prestamistas, pero así se llevó más de 70 bienes, pinturas, porcelanas, muebles, o piezas de orfebrería, a un personaje realmente insólito. Y eso es el caldo de cultivo de la posguerra fue muy propicio a este tipo de cosas. La falsa Marquesa de Arnosa, ahí tienen muebles, relojes, pinturas, algunas fueron reclamadas. Hubo un robo, además, a principios de los años 40 en los depósitos del servicio franquista del patrimonio, con lo cual desaparecieron miles de piezas y años después la policía consiguió localizar algunas de las obras que fueron entregadas a distintos destinos. Por ejemplo, el Museo Romanticismo tiene piezas procedentes de ese robo que se hizo en los años 40. Y recuperada parcialmente. Un caso muy especial que yo creo que tiene una importancia muy marcada. Una obra de Goya que fue comprada en los años 30 por un mexicano, Alberto J. Pani, que fue embajador de México en España. Le compró la obra en una subasta, la subasta de la Casa de Osuna, pidió permiso de exportación en la República se lo negó, incluso Azaña dijo que trajera la obra de Goya, que se le pagaba por parte del Estado el dinero que había pagado, que era el derecho, digamos, de tanteo de la obra, y esa obra llegó la guerra, Alberto J. Pani la metió en una caja fuerte de la Embajada de México. Después llega la posguerra, como saben, España y México no tenían relación diplomática,
y finalmente, aprovechando una valija diplomática, esta obra salió ilícitamente de España. Una obra fundamental de Goya, de la serie de las brujerías de Goya, en paradero desconocido, seguramente en México, si no en alguna colección americana, escondida, no se sabe exactamente dónde está. Y es otro caso concreto de la dispersión franquista. Los regalos a los aliados, Franco y Hitler, el regalo de 3 Zuloagas a Hitler por parte de Franco. Parece que a Hitler le encantaba Zuloaga. La preparación de un regalo para Hitler, el Goya de la Marquesa de Santa Cruz, a cambio del patio de la Infanta, que había salido de España hacía años y que estaba en París, y aprovechando que los nazis habían invadido Francia, los franquistas quisieron recuperar ese patio de la Infanta, que hoy día está en Zaragoza, y habían preparado un Goya y un apostolado del Greco. Finalmente, menos mal que no se produjo ese intercambio, porque según avanzaba la guerra, el franquismo entendió que los alemanes iban a perder la guerra. Pero eso no impidió que hubiera regalos a los aliados, a Mussolini, a Himmler cuando visita España, y está el intercambio con Francia, que es un caso muy específico. Los franquistas dicen, bueno, ahora que Francia ha sido ocupada por los nazis y que existe un gobierno títere, el gobierno de Vichy, vamos a aprovechar las circunstancias para sacarle a esta gente lo que no hemos conseguido hacer durante muchos años. Piden la Inmaculada de Murillo, llamada de Soult por el mariscal francés que la robó. La Dama d'Elche, que por cierto fue comprada por un arqueólogo francés, Pierre Paris. Las coronas de Guerrazar, que también fueron compradas en el mercado de la época, y consiguen los franquistas que esas obras, con la colaboración nazi, sean entregadas a España. Y el tema es que los franceses dicen, oiga, mire, nosotros no podemos entregar las obras porque la ley francesa lo prohíbe. Tiene que ser un intercambio. Y entonces es cuando se plantea el tema de qué damos en su lugar. El franquismo escondió el carácter de intercambio, solamente habló de rescate. Hemos conseguido arrancar a los franceses las obras que nos deben desde hace muchos años. Pero España sí que entregó obras que se escondió a la opinión pública, obras a cambio de ese Murillo, la Dama d'Elche, la corona de Guerrazar. Entregó un Velázquez, precisamente el Velázquez que estaba en el cartel de la exposición de las obras que estuvieron en Ginebra. Entregó un Greco. Todo eso está en el Louvre en este momento. Es verdad que son obras de las cuales existen réplicas de taller, o las tenemos repetidas, dirían los franquistas, las tenemos repes. Parece que es como una especie de cambio de cromos. Y después estaba la cuestión de la tienda de Francisco I, que fue un botín de guerra, de la batalla de Pavía, y los falangistas se negaron a entregar esa obra porque era un trofeo de la victoria franquista. Y hubo incluso la teoría de partir la tienda por la mitad, dar la mitad a los franceses, quedarse la otra mitad en España. Los falangistas con Serrano Sáenz a la cabeza dijeron que ni hablar. Y finalmente se les entregó un tapiz a partir de un cartón de Goya. O sea, que hubo también en ese caso, en ese intercambio, hubo pérdida de obras y nada más y nada menos que un Velázquez. De hecho, el único que ofreció resistencia a entregar un Velázquez a Francia fue Pancho Cosillo, miembro del patronato del Prado, que dijo, mire, la vuelta de un Murillo no compensa la entrega de un Velázquez. Dispersión y desaparición del arte, que ya sería el último capítulo que nos corresponde. Obras en paradero desconocido. Por ejemplo, de la colección de Pedro Rico sabemos que se entregan
4 obras al Museo de Arte Moderno, pero solamente 2 llegan al Prado. Porque saben que el Museo de Arte Moderno desaparece en el año 71, con lo cual las obras del Museo de Arte Moderno, antes del 19, pasan al Prado. ¿Qué ocurrió con las 2 obras que no están? No se sabe. Obras desaparecidas. El Museo de Bellas Artes de Valencia se le entregan 6. Una estaba en el museo, 5 desaparecidas. Se las llevó alguien. Oviedo, obra desaparecida. Segovia, que después fue a Bolonia, desaparecida. De Alberto Sánchez, el famoso escultor de vanguardia, sabemos que se entregaron 10 dibujos de varios a la Biblioteca Nacional. El resto están desaparecidos y sabemos de 6 esculturas que fueron incautadas en la guerra, que en la posguerra desaparecen, 6 esculturas de Alberto Sánchez, obras fundamentales de la vanguardia española, que tenemos las fotografías, pero no tenemos el paradero. Las obras están en paradero desconocido, quizás fueron destruidas. Hombre, pues conociendo la mentalidad franquista no me extrañaría. Estos mamarrachos que son. Total de bienes en paradero desconocido de las 26.000 obras investigadas, 3.300. Y ya cerrando, epílogo, últimas investigaciones. En el año 19 tuve el placer de dirigir un congreso en el Museo del Prado, y creo que fue un punto de inflexión de todo el tema de la guerra, la posguerra, el patrimonio. Se publicaron las actas, por cierto, por eso las publico ahí, las actas, por si alguien esté interesado en conocer la documentación. Obras incautadas que tiene el Museo del Prado. El Prado fue el primer museo de España que asumió la investigación de las obras que tenía incautadas en sus fondos, que en principio no lo sabía. Me encargó la investigación, dirigir la investigación, y el resultado fue la aparición de obras fundamentales. Esta tabla, por ejemplo, del maestro de Lupiana, que por cierto pertenece a una iglesia, la iglesia de Lleves, y que se sabe el origen de la obra además. O 2 tablas, por ejemplo, de los Osona del siglo XVI, que según la documentación pertenece a un señor llamado Gonzalo Rodríguez, que vivía en Castellana número 100. Y les hubiese costado mucho a los agentes franquistas ir a Castellana número 100 y decir: oiga, aquí vive Gonzalo Rodríguez. Es que tenemos 2 tablas de los Osona que son suyas. No lo hicieron. Sencillamente las entregaron en depósito al Museo del Prado. Y en Cataluña están asumiendo en este momento la investigación fundamental sobre la procedencia de obras incautadas que están en los museos catalanes. La Universidad de Barcelona ha asumido también que tiene obras incautadas. De hecho, yo comisarié la exposición junto con un profesor de la Universidad de Vic y localizamos que había una obra de Luca Giordano en la Universidad de Barcelona, una escultura de Josep Llimona, que es uno de los grandes escultores del siglo XX catalán. Se montó una exposición, se dio a conocer, o sea que se puede asumir la realidad y no resistirse a negar que tengan obras confiscadas. De hecho, el Ministerio de Cultura ha asumido que tiene obras confiscadas en los museos estatales y ha hecho una investigación parcial, interna, a partir de la Ley de Memoria Democrática, pero la Ley de Memoria Democrática es mucho más amplia. No solamente habla de museos estatales, está hablando de que hay que hacer un inventario de todos los bienes incautados y, claro, no solamente están los museos estatales, están los ministerios, las universidades, los centros, ayuntamientos, institutos, particulares, iglesias. ¿Quién va a hacer esa investigación? En principio, digamos que el problema fundamental es la opacidad que existe en este ámbito. Cuando yo me he dirigido a ministerios para que me dieran acceso a la información de las obras que tienen incautadas,
me he encontrado en muchos momentos con rechazos realmente, como dice, oiga, pero usted ¿a dónde va? Esto es nuestro. Oiga, esto no es suyo, esto fue de otros señores que fueron confiscados, que fueron incautados, sus obras entregadas. Y así es como en El País, el año pasado, publiqué un artículo precisamente que se titulaba Menos opacidad y más investigación, que es la única alternativa para poder resolver este tema, que todavía hay miles de obras por sacar a la luz. Y nada, confirmarles que creo que en la posguerra franquista fue el momento que se produjo el mayor expolio artístico, creo yo, de toda la historia de España, y tema que está ahí, que se ha avanzado mucho, pero que hay todavía mucho, mucho por descubrir. Y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Gracias.